Antes de pedirle cualquier cosa a Dios, antes de hablar de problemas, de miedos o de necesidades, hay algo que puede transformar completamente tu día: la gratitud. Tal vez hoy despertaste cansado, tal vez el cuerpo ya no responde como antes, tal vez tu mente se llenó de pensamientos incluso antes de levantarte de la cama. Pero aún así, abriste los ojos, tu corazón siguió latiendo, el aire volvió a llenar tus pulmones, y ese simple hecho ya es un milagro silencioso. Muchas personas se durmieron anoche y no despertaron. Tú sí, y no fue casualidad. La gratitud no nace cuando todo está bien, nace cuando decidimos reconocer que Dios sigue con nosotros, aunque la vida no haya salido como imaginamos. Quizás ya no pides tantas cosas como antes. Quizás hoy solo deseas paz, descanso para el alma, la certeza de que Dios no se ha olvidado de ti. Y esta es una verdad profunda. Cuando empiezas a agradecer, algo cambia dentro de ti antes de cambiar a tu alrededor. La gratitud no borra el pasado, pero sana la forma en que pesa en tu corazón. No elimina las pérdidas, pero le da sentido a las cicatrices. Esta reflexión no viene a enseñarte algo nuevo, viene a recordarte algo que el tiempo intentó apagar. Dios nunca te ha soltado. Y si permaneces hasta el final, tal vez descubras que aún hay mucho por agradecer y mucho más que Dios desea hacer en tu vida. Hay un cansancio que no se quita durmiendo. No se va con una noche larga de sueño, ni con unas vacaciones, ni con un fin de semana en silencio. Es un cansancio que vive más profundo, un agotamiento que no está en los músculos, sino en el alma. Llega lentamente, con los años, con las responsabilidades acumuladas, con las batallas que nadie aplaudió, con las decisiones difíciles que tuviste que tomar solo. Es el cansancio de quien fue fuerte demasiado tiempo. Tal vez hoy no te duele el cuerpo, pero te pesa el corazón. Te cansas de explicar, te cansas de esperar, te cansas de creer que ahora sí todo va a mejorar y ver que vuelve a costar. Hay personas que al mirarte piensan que eres fuerte, que siempre puedes, que nunca te quiebras. Pero solo tú sabes cuántas veces lloraste en silencio, cuántas veces hablaste con Dios sin palabras, cuántas veces dijiste: Señor, ya no sé si tengo fuerzas para seguir así. Y lo más difícil no es el cansancio, es sentir que nadie lo nota. Con el paso del tiempo, la vida deja marcas, no solo en el rostro, sino en el alma. Marcas de decepciones, de promesas rotas, de personas que dijeron para siempre y se fueron sin despedirse. Marcas de esfuerzos que no dieron fruto, de oraciones que parecían no tener respuesta. Y entonces, sin darte cuenta, empiezas a vivir cumpliendo, pero no descansando. Sigues adelante, pero ya no con la misma ilusión. Crees en Dios, pero a veces te preguntas en silencio: Señor, ¿hasta cuándo? La Biblia no ignora ese sentimiento. El salmista, un hombre conforme al corazón de Dios, un rey, un guerrero, un adorador, escribió con total honestidad: ¿Por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Salmos 42:5. Eso nos enseña algo muy importante. Sentirse cansado no significa falta de fe. Dudar no es dejar de creer. Llorar no es debilidad. Preguntar no es rebelión. La fe verdadera no es nunca cansarse, es seguir creyendo aun cuando estás cansado. Porque hay etapas de la vida en las que no necesitas más fuerza, sino más consuelo. Momentos en los que no necesitas explicaciones, sino la certeza de que Dios sigue contigo. Y quizás hoy tú estás ahí. Sigues orando, pero con menos palabras. Sigues creyendo, pero con el corazón herido. Sigues caminando, pero con el alma pesada. Hay días en los que miras atrás y recuerdas a la persona que eras antes, más soñadora, más confiada, más llena de esperanza. Y te preguntas: ¿en qué momento me cansé tanto? No fue de un día para otro.
Fue después de cargar con todos, de sostener familias, de ser el apoyo de otros cuando nadie fue el tuyo. Fue después de trabajar duro, sin reconocimiento, de hacer lo correcto aunque nadie lo notara, de callar para evitar conflictos, de ceder para conservar la paz. El cansancio del alma no nace del dolor, nace de la constancia sin descanso. Pero escucha esta verdad con atención. Dios no te reprocha tu cansancio. Él no te dice, deberías ser más fuerte. Al contrario, su palabra declara, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Isaías 40:29. No dice que da fuerzas al fuerte, dice que las da al cansado. No promete renovar al que puede solo, sino al que ya no puede más. Tal vez hoy sientes que ya no eres el de antes. Y tienes razón, no eres el de antes. Eres alguien que sobrevivió, que maduró, que aprendió, que perdió, y aún así siguió. La fe madura no grita, no presume, no corre. La fe madura camina despacio, pero firme. Hay algo que solo los años enseñan, que Dios no siempre quita las cargas, pero siempre fortalece los hombros. Moisés se cansó, Elías se derrumbó, Jeremías quiso callar. Incluso Jesús, cargando la cruz, cayó bajo su peso. Y eso nos revela algo profundo. El cansancio no es fracaso, es parte del camino. Dios no espera que nunca te canses, solo espera que no camines solo. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. No dice les quitaré todos los problemas, dice les daré descanso. Porque a veces el milagro no es que todo cambie afuera, sino que algo se calme dentro. Tal vez hoy no necesitas respuestas, necesitas descanso. No necesitas entender todo. Necesitas sentirte sostenido. Y aunque no lo percibas, aunque no lo sientas, aunque tus fuerzas estén bajas, Dios sigue ahí, a tu lado, en silencio, fiel. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Salmos 27:10. Hay una fidelidad que no depende de tu ánimo. Una presencia que no se va cuando dudas. Un amor que no se cansa de ti. Tal vez hoy solo puedes decir, Señor, aquí estoy, cansado pero aún creyendo. Y eso es suficiente para Dios. Porque mientras tu corazón siga buscándolo, aunque sea con lágrimas, aunque sea sin fuerzas, la fe permanece. Y donde la fe permanece, Dios nunca deja de obrar. Con los años aprendemos una verdad silenciosa. No todas las pérdidas se entierran. Algunas caminan con nosotros. No tienen nombre, no tienen fecha, no tienen tumba, pero pesan. Son pérdidas que no siempre se ven, que no aparecen en fotografías, que no se explican con palabras. Son sueños que no se cumplieron, planes que quedaron a mitad del camino, versiones de nosotros mismos que nunca llegamos a ser. Nadie hace duelo por eso, pero el alma sí. Porque no solo perdemos personas, también perdemos etapas. Perdemos la juventud que se fue sin aviso, la energía que antes sobraba, la inocencia con la que creíamos que todo sería fácil. Y un día despertamos y entendemos que el tiempo no se detiene. Las pérdidas visibles suelen recibir abrazos. Las invisibles se viven en soledad. Cuando muere alguien amado, la gente acompaña. Pero cuando muere un sueño, cuando se rompe una ilusión, cuando una esperanza se apaga lentamente, nadie lo nota. Sigues trabajando, sigues sonriendo, sigues cumpliendo, pero por dentro algo ya no está. Tal vez perdiste a alguien que amabas profundamente, una madre, un padre, un esposo, una esposa, un hijo, un amigo que era familia. Y desde entonces la vida continuó, pero diferente. Las risas ya no suenan igual,
Las fechas pesan más. Las noches se hicieron largas. Hay silencios que duelen más que el ruido. Y a veces te preguntas si es normal seguir extrañando después de tantos años. La respuesta es sí. El amor no desaparece con la muerte, solo cambia de lugar. La Biblia no minimiza ese dolor. Cuando Lázaro murió, Jesús sabía que lo resucitaría. Aún así, lloró. Jesús lloró. Juan 11:35. El versículo más corto de la Biblia es también uno de los más profundos, porque nos enseña que Dios no ignora el dolor humano. Jesús no dijo, no lloren, todo estará bien. Lloró con ellos. Eso significa que cuando tú lloras, Dios no te corrige, te acompaña. Tal vez nadie ve tus lágrimas, tal vez lloras en la ducha, en la noche, en silencio, pero Dios las ve. Tú cuentas mis pasos errantes, pon mis lágrimas en tu redoma. Salmos 56:8. Ni una lágrima es desperdiciada. Algunas pérdidas llegan de golpe, otras llegan lentamente, como los matrimonios que se enfrían, las relaciones que se vuelven costumbre, los hijos que crecen y se van. Un día la casa se queda en silencio, y ese silencio duele, porque no estabas preparado para esa soledad. Nadie te explicó que criar hijos también implicaba aprender a soltarlos, y cuando se van, no sabes bien quién eres sin ese rol. Ya no eres el que cuida, el que corre, el que resuelve todo. Y entonces surge una pregunta incómoda. ¿Y ahora qué hago con mi vida? Hay pérdidas que no vienen con funeral, vienen con rutina, y por eso son más difíciles de sanar. También están las pérdidas que causan culpa, las decisiones que tomamos pensando que eran correctas y terminaron doliendo. Palabras que no dijimos, perdones que postergamos, abrazos que creímos que habría tiempo después, hasta que ya no lo hubo, y el después nunca llegó. La culpa pesa más que la tristeza, porque la tristeza se llora, pero la culpa se arrastra. Sin embargo, Dios no te recuerda lo que fallaste, te recuerda lo que Él puede sanar. Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Salmos 147:3. No dice que borra el pasado, dice que sana el corazón. Dios no cambia lo que ocurrió, pero transforma lo que quedó dentro de ti. A veces pensamos que ya deberíamos estar bien, que ya pasó mucho tiempo, que ya no deberíamos sentir así. Pero el alma no sigue calendarios. Cada herida tiene su ritmo, cada duelo su proceso, y Dios no tiene prisa contigo. La sociedad dice, sé fuerte. Dios dice, ven, descansa. La sociedad dice, supéralo. Dios dice, entrégamelo. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu. Salmos 34:18. No estás roto para Dios, estás siendo sanado. Tal vez hoy llevas muchas pérdidas encima, algunas recientes, otras antiguas. Tal vez aprendiste a vivir con ellas, pero no a soltarlas, y eso te cansa. El duelo no resuelto se convierte en peso, por eso Dios no quiere que cargues solo. Jesús dijo, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Mateo 5:4. No dijo que los que lloran son débiles, dijo que son bienaventurados, porque el llanto delante de Dios abre espacio para el consuelo. Tal vez hoy no necesitas olvidar, necesitas permitirte sanar. No se trata de dejar de amar a quien se fue, se trata de seguir viviendo sin culpa, de agradecer lo que fue sin quedarte atrapado en lo que ya no es. Dios no te pide que borres recuerdos, te invita a que no vivas prisionero de ellos. Las pérdidas no definen el final de tu historia, son capítulos, no el libro completo. Y aunque hoy tu corazón tenga grietas, recuerda esto, las grietas dejan pasar la luz. Lo que duele hoy no será tu prisión mañana, porque Dios no solo camina contigo en los comienzos, también permanece en los finales. Y cuando todo parece vacío,
Él sigue siendo presencia, sigue siendo Padre, sigue siendo consuelo, sigue siendo hogar. Hay un momento en la vida en el que entendemos algo importante. La gratitud no siempre nace sola. Cuando somos jóvenes, agradecer parece fácil. Todo comienza, todo promete, todo está por venir. Pero con los años, agradecer se vuelve una elección espiritual. Porque la vida deja marcas, porque no todo salió como soñamos, porque aprendimos que la fe no evita el dolor. Y entonces la gratitud deja de ser emoción y se convierte en decisión espiritual. Hay días en los que no sientes ganas de agradecer, no porque seas ingrato, sino porque estás cansado. Cansado de luchar, cansado de esperar, cansado de creer que ahora sí las cosas mejorarían. Y aún así la palabra nos dice: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios. Primera de Tesalonicenses 5:18. No dice por todo, dice en todo. Eso cambia completamente el significado. Agradecer en medio del dolor no es negar lo que duele. Es reconocer que Dios sigue presente, aunque no entendamos el proceso. La gratitud no ignora las heridas, las coloca en manos de Dios. Muchas personas creen que la gratitud llega cuando todo se resuelve, pero en el reino de Dios sucede al revés. Cuando agradeces, algo empieza a resolverse dentro de ti. La gratitud no cambia inmediatamente las circunstancias, pero cambia el corazón que las enfrenta, y eso lo transforma todo. Tal vez hoy no tienes todo lo que pediste, tal vez algunas oraciones siguen sin respuesta, pero si miras con honestidad, hay algo que sí tienes: vida. Y mientras hay vida, Dios aún no ha terminado. La gratitud te recuerda que sigues aquí, que sobreviviste a momentos que pensaste que no superarías, que lloraste, pero no te rendiste, que caíste, pero te levantaste. A veces olvidamos agradecer no porque Dios no haya hecho nada, sino porque estamos enfocados en lo que falta. El enemigo no siempre te roba la fe. A veces solo te roba la memoria. Te hace olvidar de dónde Dios ya te sacó. Por eso el salmista escribió: bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Salmos 103, 2. Recordar es un acto espiritual. Cuando recuerdas lo que Dios hizo, la gratitud despierta. Y cuando la gratitud despierta, la esperanza vuelve a respirar. Hay personas que oran solo cuando necesitan algo, y está bien, Dios escucha. Pero hay un nivel más profundo de relación, cuando oras para agradecer. Porque agradecer no exige, confía. Jesús mismo dio ejemplo de esto. Antes de multiplicar los panes, cuando aún no alcanzaban, cuando la lógica decía que era imposible, la Biblia dice: Jesús tomó los panes y dio gracias. Juan 6:11. Agradeció antes del milagro, no después. Eso nos enseña algo poderoso. La gratitud precede a la provisión. Cuando agradeces antes de ver, le estás diciendo a Dios: confío en ti, aunque aún no lo entienda. Y esa confianza mueve el cielo. No porque Dios necesite tu gratitud, sino porque tu corazón necesita aprender a confiar. La gratitud sana la queja, silencia la amargura, rompe el ciclo del descontento. La persona agradecida duerme mejor, respira distinto, vive más liviana. No porque tenga menos problemas, sino porque aprendió a soltarlos en manos de Dios. Tal vez por eso Pablo escribió desde la cárcel: regocijaos en el Señor siempre. Filipenses 4:4. No escribió desde la comodidad, sino desde la prisión. Eso nos demuestra que la gratitud no depende del lugar donde estés, sino del Dios en quien confías. Con los años aprendemos que no todo merece una pelea, no todo requiere una explicación, no todo necesita respuesta. Algunas cosas solo necesitan aceptación, y la gratitud te lleva a esa paz. No resignación, sino descanso. Agradecer no significa conformarse, significa confiar mientras esperas. Es decir,
Señor, no entiendo este capítulo, pero confío en el autor. Cuando agradeces, dejas de pelear con el pasado y comienzas a caminar hacia el futuro. La gratitud no borra la tristeza, pero impide que se vuelva amargura. No elimina el dolor, pero evita que se transforme en rencor. Y eso es libertad. Quizás hoy no puedas agradecer por todo, pero sí puedes agradecer por algo. Por respirar, por estar aquí, por no haberte rendido. A veces el milagro no es lo que Dios hace afuera, sino lo que reconstruye dentro. Y la gratitud es una herramienta divina para eso. Por eso Jesús enseñó: el que es fiel en lo poco, también en lo mucho es fiel. Lucas 16:10. Agradecer lo pequeño prepara el corazón para lo grande. Tal vez hoy Dios no te está pidiendo que hagas más, solo que agradezcas mejor, que mires tu vida con ojos nuevos, que reconozcas que aún con cicatrices, sigues siendo sostenido. La gratitud no niega el dolor del pasado, es declarar que el pasado no gobierna tu futuro. Y cuando eliges agradecer, algo se acomoda dentro de ti. La ansiedad pierde fuerza, la paz comienza a volver, porque el corazón agradecido aprende a descansar, y donde hay descanso, Dios obra en silencio. Llega un momento en la vida en el que comenzamos a pensar que ya todo pasó, que los años importantes quedaron atrás, que las oportunidades fueron para otros, que ahora solo queda resistir. No lo decimos en voz alta, pero lo sentimos. Lo sentimos cuando el espejo ya no refleja al joven que fuimos, cuando el cuerpo se cansa más rápido, cuando los sueños parecen demasiado grandes para la etapa en la que estamos. La sociedad nos enseña que hay edades para todo. Edad para empezar, edad para lograr, edad para soñar. Y cuando esas edades pasan, el mundo nos hace creer que ya no hay mucho por delante. Pero Dios no trabaja con calendarios humanos. Dios trabaja con propósito. La Biblia está llena de historias que comenzaron cuando el mundo decía, ya es tarde. Abraham tenía 75 años cuando escuchó el llamado de Dios. Moisés tenía 80 cuando fue enviado a liberar a Israel. Ana llevaba años de esterilidad cuando Dios respondió su clamor. Esto nos revela una verdad poderosa. Dios nunca llega tarde. Llega cuando el corazón está listo. Tal vez tú sientes que ya hiciste todo lo que podías, que ya diste lo mejor, que ahora solo queda aceptar lo que hay. Pero Dios no escribe historias basadas en edad, sino en obediencia. Mientras respires, tu historia no ha terminado. Porque yo sé los planes que tengo para vosotros, planes de bien y no de mal, para daros un futuro y una esperanza. Jeremías 29:11. Ese versículo no fue escrito para jóvenes sin problemas. Fue escrito para un pueblo cansado, exiliado, frustrado, un pueblo que pensaba que su mejor etapa había quedado atrás. Y Dios les dijo, todavía no he terminado. Tal vez hoy tú también estás en una etapa de silencio, donde no ocurre nada grande, donde los días se parecen unos a otros, pero el silencio no es abandono, es preparación. Dios trabaja profundamente cuando parece que no pasa nada. Las raíces crecen en la oscuridad. Hay procesos que no hacen ruido, pero sostienen todo lo que vendrá. Quizás antes soñabas con cambiar el mundo, y ahora solo deseas tranquilidad. Y eso no es derrota, es madurez. Dios no apaga tus sueños, los transforma. El sueño del joven es conquistar, el del adulto es permanecer, y ambos son valiosos delante de Dios. No todos los llamados son visibles, no todos los propósitos son públicos. Algunos se cumplen en casa, en la fidelidad, en la paciencia, en la forma en que amas. Tal vez tu mayor ministerio hoy no es hacer, sino ser. Ser ejemplo, ser refugio, ser paz. La Biblia dice, aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes. Salmos 92:14. No dice que sobrevivirán, dice que fructificarán. Eso significa que Dios no te mantiene con vida solo para resistir, sino para seguir dando fruto.
Puede que ya no corras como antes, pero ahora ves mejor. Puede que ya no tengas tanta fuerza, pero tienes sabiduría, y la sabiduría sostiene más que la fuerza. Hay personas que piensan que Dios solo usa a los que empiezan, pero muchas de sus obras más profundas las hace con quienes ya han llorado, porque quien ha sido quebrado aprende a cuidar, quien ha sufrido aprende a comprender, quien cayó aprende a levantar. Tal vez no lo notes, pero tu historia está ayudando a otros. Tu resistencia silenciosa inspira, tu fe discreta habla. A veces no ves propósito porque estás mirando con ojos antiguos una etapa nueva. Dios no quiere devolverte al pasado, quiere revelarte el valor del presente. No todo propósito es movimiento, algunos son permanencia. No todo llamado es ir, algunos son quedarse, y eso también es obediencia. Tal vez pensabas que Dios te había olvidado, pero Él nunca se distrajo contigo. Cada etapa tiene su misión. La juventud siembra, la madurez edifica, la vejez enseña. Nada es desperdiciado, ni los errores, ni los fracasos, ni las demoras. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Romanos 8:28. No dice que todas las cosas son buenas, sino que Dios las usa para bien. Incluso aquello que te rompió fue parte del proceso que te formó. Tal vez hoy no estás donde soñabas estar, pero estás exactamente donde Dios puede usarte. No menos, no tarde, no fuera de lugar. En el lugar correcto para esta temporada. Dios no terminó contigo. El mismo Dios que te sostuvo cuando empezaste, te sostendrá hasta el final. Y lo que viene no necesita ser grandioso a los ojos del mundo para ser valioso delante del cielo. Mientras tengas aliento, Dios sigue escribiendo, y aunque la letra ahora sea más lenta, la historia sigue siendo suya. Llega un momento en la vida en el que el alma ya no quiere correr, no porque haya perdido sueños, sino porque aprendió cuánto cuesta vivir siempre apurado. Después de tantas batallas, de tantas pérdidas, de tantas expectativas rotas, el corazón empieza a pedir algo diferente. Paz. No una paz superficial, sino una paz profunda, silenciosa, estable. Esa paz que no depende de noticias, ni de dinero, ni de personas. La paz que solo Dios puede dar. Muchos llegan a esta etapa de la vida cansados de luchar, cansados de demostrar, cansados de agradar, cansados de intentar controlar todo. Y es justamente ahí donde Dios susurra con ternura. Ya puedes descansar, no porque todo esté resuelto, sino porque ahora sabes en quién confiar. El descanso espiritual no es ausencia de problemas, es presencia de Dios en medio de ellos. Jesús lo dijo con palabras sencillas y eternas. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. Él no dijo, vengan cuando tengan fuerzas, dijo, vengan cuando ya no puedan más. Tal vez hoy estás así, no derrotado, pero cansado. Cansado de pensar demasiado, cansado de preocuparte por el mañana, cansado de cargar responsabilidades que nunca fueron tuyas. Has llevado pesos emocionales por años, culpas antiguas, miedos silenciosos, expectativas que otros pusieron sobre ti. Y aunque nadie lo note, tu alma lo siente. Dios nunca quiso que vivieras agotado. El descanso también es un acto de fe. Descansar es decir, Dios, ya hice lo que estaba en mis manos, ahora confío en las tuyas. El mundo glorifica el esfuerzo extremo, pero Dios honra la dependencia. Hay cosas que no se solucionan luchando más, sino entregando mejor. La Biblia dice, en descanso y en reposo seréis salvos, en quietud y en confianza estará vuestra fortaleza. Isaías 30:15. Observa eso. No dice que la fuerza viene del ruido, ni de la prisa, ni del control. Viene de la confianza.
¿Cuántas veces tuviste que aprender que no todo depende de ti? Que hay batallas que no se ganan con argumentos, heridas que no sanan con el tiempo, situaciones que solo cambian cuando Dios interviene. Y cuando finalmente soltaste, algo empezó a acumularse. El descanso no es rendición, es alineación. Es reconocer que Dios sigue siendo Dios, aunque tú no puedas con todo. Tal vez antes orabas pidiendo respuestas, hoy solo quieres presencia, y eso es crecimiento espiritual, porque la fe madura ya no exige explicaciones, solo compañía. David, después de tantas guerras, escribió: «En paz me acostaré, y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado». Salmos 4:8. Dormir en paz es uno de los mayores milagros, porque quien duerme en paz ha aprendido a soltar. Y tal vez eso es lo que Dios quiere darte ahora. No una nueva lucha, no una nueva prueba, sino descanso interior. No significa que no vendrán desafíos, significa que ya no los enfrentarás solo. Dios no te pide que seas fuerte siempre, te pide que seas sincero, que vengas tal como estás, con dudas, con cansancio, con lágrimas si es necesario. Porque Él no se escandaliza con tu fragilidad, Él la comprende. Y cuando finalmente bajas la guardia, Dios comienza a sanar lo que nunca sanó porque siempre estuviste resistiendo. Descansar en Dios es confiar incluso cuando no entiendes. Es decir, Señor, no sé cómo terminará esto, pero sé que tú estarás conmigo, y eso basta. Tal vez este capítulo de tu vida no se trata de avanzar más rápido, sino de caminar más liviano, de perdonarte, de dejar ir, de aceptar que hiciste lo mejor que pudiste con lo que sabías en ese momento. Dios no te acusa por lo que no supiste, Él honra tu intención. El pasado ya cumplió su función, te enseñó, te formó, te trajo hasta aquí. No necesitas vivir mirando atrás. El descanso también es soltar la culpa. La Biblia dice: si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Romanos 8:31. Si Dios no te condena, ¿por qué sigues condenándote tú? Hoy puedes elegir algo distinto. No más vivir sobreviviendo. Hoy puedes vivir confiando. Porque quien vive confiando, ya empezó a descansar. Y quizá este video llegó a tu vida, no por casualidad, sino como una invitación del cielo a respirar profundo otra vez. A recordar que Dios sigue contigo, que no te soltó, que no te soltará. Antes de terminar, te invito a no solo escuchar, sino a participar. Si esta reflexión habló a tu corazón, escribe en los comentarios: «Gracias, Señor, porque en ti puedo descansar». Esa frase no es solo un comentario, es una declaración espiritual. Y ahora, vamos juntos a una oración guiada. Padre amado, hoy vengo delante de ti, no con prisas, no con exigencias, no con máscaras. Vengo tal como estoy. Gracias, Señor, por sostenerme todos estos años. Gracias por no soltarme cuando yo ya no tenía fuerzas. Gracias por caminar conmigo incluso cuando dudé. Hoy reconozco que muchas veces intenté cargar cosas que no me correspondían. Intenté controlar lo que solo tú puedes dirigir. Y hoy las entrego. Entrego mis preocupaciones, entrego mis miedos, entrego mi pasado y mi futuro. Enséñame a descansar en ti. Que mi alma encuentre paz en tu presencia, que mi mente se aquiete, que mi corazón vuelva a confiar. Gracias por cada etapa vivida, por lo que fue, por lo que es y por lo que aún vendrá. Declaro que mi vida está en tus manos, que mi historia sigue siendo escrita por ti, que no estoy tarde, no estoy perdido, no estoy solo. En el nombre poderoso de Jesús, recibo tu paz, tu descanso y tu esperanza. Amén. Si esta oración bendijo tu corazón, déjame un amén en los comentarios.
Compártela con alguien que necesite paz hoy. Y recuerda, Dios no te soltó, Dios no te suelta y jamás te soltará. Amén.